Estás en Chacra Televisión, en vivo, en directo, en una fecha que nos encanta compartir con vos para lo que tiene que ver con esta fecha de identidad de la patria argentina. Hoy es 25 de mayo, el día de la revolución, de aquel momento en el que Argentina comenzó a encontrar su camino hacia la independencia. Es una fecha muy significativa para todos los argentinos, para todas las argentinas, y a su vez representa este punto de partida del origen de la nación, porque fue el 25 de mayo de 1810 que, como consecuencia de esta Revolución de Mayo, se conformó el primer gobierno criollo en el Cabildo de Buenos Aires. Es por esto mismo que Provincias Unidas del Río de la Plata, que incluía a Paraguay, Uruguay y parte del territorio actual de Bolivia, comenzaron a visualizar este día que fue, resultado de muchos días anteriores, de una lucha que vino desde mucho tiempo antes, pero habla también de lo que corresponde a la resistencia inclusive del pueblo que fue protagonista. El 25 de mayo de 1810 se obtiene la dimisión del virrey Cisneros y se establece la primera junta de gobierno, que quien la presidió fue Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Por lo que esto mismo, esta fecha que hoy estamos celebrando es el inicio de Argentina como Estado nacional, el principio de nuestra independencia. Ahora sí, la actualidad, el presente y los títulos. Presentan un centro para la gestión integral del agua en el árido. Es la posibilidad del desarrollo de regiones áridas que dependen del agua y el aprovechamiento para actividades socioeconómicas. De la mano del INTA, esta innovación. Cebada proyectan otra cosecha récord tras un 8,3% más de superficie sembrada. Se trata de una campaña que tiene un fin muy positivo y una proyección más a la altura de lo que esperaban, es decir, superando la expectativa para la cebada. Los dólares ingresados por exportaciones de maíz entre marzo y abril son récord históricos. Da señales de empuje este cereal y dentro del entramado productivo de nuestro país son los datos que publicó el INDEC. El INTA liderando lo que tiene que ver con la presentación de este proyecto para las zonas áridas también y zonas semiáridas que corresponden al aprovechamiento del agua, que finalmente su objetivo ¿cuál es? El desarrollo socioeconómico, el sostén de economías regionales también. Daniel Filmus forma parte de esta presentación como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con Sergio Uñac, gobernador de San Juan, también Mariano Garmendi y Carlos Parera, de lo que corresponde al organismo, el INTA, puntualmente. Están agradecidos por el aporte a la provincia desde San Juan con lo que tiene que ver con los temas que más preocupan, como es el agua. Y también la ciencia como ese paso firme que sirve para avanzar y para medir todo lo que en este momento corresponde también y representa el agua. En algunos sectores del planeta es un bien deseado y ya realmente más que un recurso pasa a ser un bien por el cual se comienzan a debatir grandes batallas. El agua es fundamental para la vida y para la producción agropecuaria. El mundo va a comprar todos los alimentos que Argentina pueda producir y para eso aseguran calidad, cantidad y seguridad. E interrumpimos el presente, las notas, los títulos que te empezamos a compartir, porque es momento de repasar qué pasó el 25 de mayo de 1810 de la mano del Archivo de Encuentro. Otoño de 1810. En el Virreinato del Río de la Plata, las cosas están por cambiar para siempre. La heroica resistencia del pueblo que frenó las invasiones inglesas todavía resuena. Hace tiempo que en toda América los criollos discuten ideas y planes de emancipación. La revolución de Haití inaugura el camino en nuestro continente. El derrumbe de la corona española acelera las demandas de cambio.
Con el aliento de la rebelión de Túpac Amaru y Túpac Katari, Chuquisaca y La Paz se levantan en 1809, pero son ahogadas en sangre. En abril de 1810, la revolución triunfa en Caracas. Mientras tanto, en el Río de la Plata, el virrey Cisneros pide al pueblo fidelidad con España. Pero es tarde. Los criollos exigen un cabildo abierto. Cisneros, acorralado, acepta. La mañana del 22, el cabildo comienza la sesión y el debate se enardece. Los revolucionarios proponen que el virrey cese en su mandato y que se vote una junta de gobierno sobre la base de la participación popular. El miércoles 23 se resuelve la destitución del virrey. Pero a espaldas del pueblo, los seguidores de Cisneros organizan una oscura maniobra. Votan una junta provisional presidida por el virrey. El amanecer del 25 encuentra al pueblo en la Plaza de la Victoria exigiendo saber de qué se trata. Cisneros se niega a retirarse, convoca a las milicias, pero estas responden a Saavedra y se ponen del lado del pueblo. A las 3 de la tarde jura el primer gobierno patrio. Lo preside Cornelio Saavedra, sus secretarios Juan José Paso y Mariano Moreno, quien será una pieza clave de esta transformación. El camino de la revolución estará lleno de escollos, porque la reacción realista hará todo para frustrar los sueños de emancipación. El pueblo argentino y americano se forjará en esa lucha. Fue en mayo, en Buenos Aires, cuando un grupo de hombres se atrevió a pensar que estas tierras podrían ser más justas, más libres. Soñaron con el futuro, con nosotros, con nuestros hijos, con lo que vendrá. Comenzaron la aventura de sentirse argentinos, orgullosos de ser americanos. Hoy, todos somos hijos de esa revolución. Fernanda González desde INTA Pergamino. Los cambios climáticos y los riesgos que esa variabilidad traen. La variabilidad climática en general implica un riesgo para la productividad de los cultivos. Cuando hablamos de variabilidad climática estamos pensando en variaciones estacionales o variaciones entre años o variaciones entre décadas, pocas décadas. Esta variabilidad que implica el clima, el cambio climático la va a potenciar. El cambio climático se analiza ya a partir de multidécadas y es un efecto global y antrópico. El cambio climático ya se estableció a partir de mitad del siglo pasado, ¿sí? Ya a partir de 1950, 1960 se empiezan a ver tendencias y lo que hizo más o menos de ese periodo hasta ahora es aumentar las temperaturas medias en general, principalmente más para un aumento de la temperatura mínima que de la máxima. Esto es en la región húmeda y central de Argentina, ¿no? También aumentó las precipitaciones y la intensidad de estas precipitaciones, disminuyó el número de días con heladas y en la región centro aumenta lo que se llama la racha seca de invierno, ¿sí? Que es la cantidad de días sin lluvia en el invierno. Estas tendencias que ya se establecieron en el clima se considera que a futuro se van a intensificar, ¿sí? Vamos a seguir aumentando la temperatura, va a haber mayor cantidad de eventos extremos y olas de calor, las lluvias van a ser más intensas, lo cual va a aumentar el riesgo de anegamiento y el establecimiento de esta racha seca en invierno en la zona más centro argentina se va a intensificar también. Y entonces todo este conjunto de variabilidad y cambio climático lo que produce son riesgos productivos en los cultivos, en todos los cultivos de granos. Y si analizamos particularmente el trigo, lo que pasó con el cambio climático hasta ahora es que, bueno, como cambian dos variables muy importantes que determinan el potencial de rendimiento, como es la temperatura y la concentración de dióxido, lo que se puede ver hasta ahora es que este aumento en la temperatura mínima lo que ha hecho fue disminuir el potencial ambiental. Ambientalmente, ¿sí? Si uno considera solo el rendimiento dado por las variables meteorológicas, ya desde el 60 en adelante ese potencial ha ido disminuyendo. Pero por suerte
tanto el mejoramiento genético como las técnicas de producción han podido superar estas caídas en potencial y tenemos ganancia genética en trigo, tanto en potencial como también en rendimiento real. No ha sido una limitante. Sin embargo, bueno, a futuro hay distintos investigadores que lo que hacen es modelar qué va a pasar con los rendimientos a futuro, con el clima futuro, de acuerdo a qué escenario de emisión de CO2 se esté evaluando. Y bueno, ahí es un poco más dispar. Hay algunos escenarios que están mostrando en trigo, tanto para futuro cercano, que sería 2039, o futuro lejano, están mostrando en general, más en la zona centro, una disminución en el rendimiento y más hacia el sudeste un aumento. Si miramos toda la zona productiva en general, la zona más de la región pampeana, podría haber una disminución más o menos del 13% en promedio del rendimiento, básicamente. Si vamos ya a un futuro más lejano, se cree que el efecto de las emisiones de CO2 pueden compensar y aumentar el rendimiento. Pero bueno, son modelos que tienen supuestos y a lo largo del tiempo esos modelos van a ir cambiando a medida que uno tenga más certeza sobre cómo va a cambiar el clima futuro, ¿no? Hay mucha incertidumbre en los escenarios. Julián Baigorria, licenciado en Ciencias Biológicas, tuvo la oportunidad de conversar con Mariela Oliva, mi compañera de trabajo, sobre la ganadería y la actividad sostenible. Afortunadamente tuve la oportunidad de poder dar un poco mi visión, ¿no? Desde el lado de la conservación de la naturaleza, como para entender que no es que es una dicotomía entre la producción y la conservación, o que hay un punto de encuentro entre ambos en el que se puede lograr producir y conservar al mismo tiempo, particularmente en lo que tiene que ver con la ganadería en pastizales naturales, ¿no? Con una carga determinada, con un manejo determinado, uno puede llegar a preservar el ambiente natural y sacarle un rédito económico en la producción de carne vacuna, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo convergen ambas disciplinas? Y es un poco hacer las cosas donde se deben hacer, ¿no? Es así. Si uno, por ejemplo, a veces la carne tiene como esta mala imagen, ¿no? La carne de vaca, la gente piensa que el Amazonas se está destruyendo por la vaca, que la carne que comen en el supermercado es culpable de la deforestación del Amazonas, y no es así, ¿no? Porque cada cosa en su lugar, ¿no? Acá en Argentina, y en el 40% casi de la superficie terrestre, hay pastizales, que la ganadería es justamente el modelo productivo que es más amigable con el pastizal en particular. Yo puedo poner vacas sin transformar el pastizal, o transformándolo, pero no drásticamente, no en otra cosa, no es como un cultivo de soja, por ejemplo, o sea que yo tengo que arar la tierra y destruir el pastizal, que no dejo nada. La ganadería te permite jugar con esto de la rotación del ganado, dejar potreros descansar, y ahí uno puede ver que la naturaleza vuelve, porque siempre estuvo en realidad, nunca se fue, simplemente hay que dejarla descansar o dejar algún lugar donde algunas especies que necesitan tipo de pastizales específicos puedan hacer sus nidos, por ejemplo en el caso de las aves, o algunos humedales para que puedan estar, no sé, anfibios, reptiles. O sea, la ganadería permite ese encuentro entre la conservación del ambiente nativo, que es el pastizal, acá en los campos y malezales, en los pastizales de la pampa ondulada, o sea, en estos ambientes que son nativamente, deberían ser pastizales, la ganadería es como el mejor, no solo no es mala, sino que es la mejor opción productiva, ¿no? Es muy interesante cómo se nuclea y todo el trabajo que hay en torno a la ganadería, pero también con la forestación y también cómo eso converge con, como decías vos, con los animales autóctonos de la zona, y todo parece con una armonía perfecta. Sí, acá lo que se ve en esta estancia en particular, acá estamos en los campos y malezales, que si bien es pastizal, también hay naturalmente mogotes de selva, ¿no? O sea, hay bosques, sí. Hay mogotes grandes, por ejemplo, los cerros están cubiertos de selva, que es la selva atlántica, ¿no? Entonces se puede jugar un poco con dejar los pastizales donde había pastizales y reforzar o cubrir con una forestación donde hubo bosque en algún momento, ¿no? También se pueden jugar para hacer corredores, ¿no? Entre los bosques, los manchones de bosque nativo, y lo que está haciendo, bueno, Charly Navajas es tratar de ver, porque si uno pone pino en mucha densidad donde había pasto, o sea, se destruye el pastizal, ¿no? Uno cambia el ambiente drásticamente, es como casi el equivalente a talar la selva, ¿no? O sea, poner pino donde había pastizal en mucha densidad, oscuridad y mato el pasto, las especies que vienen ahí no van a sobrevivir, pero
tal vez se puede llegar a generar algo tipo una sabana, ¿no? Eso creo que es lo que está tratando de hacer Charlie, tipo como la sabana africana, donde hay árboles cada tanto, ¿no? Uno ve el pastizal, pero ve árboles disueltos, ¿no? En Entre Ríos se ve, ¿no? En Santa Fe, esos lugares, que es como una especie de sabana arbolada, le decimos nosotros. Se puede tratar de reproducir eso y ahí incorporo algo productivo más al sistema que me hace que mi brecha de rinde por hectárea se achique con los modelos súper intensivos y a la vez me permite tal vez conservar las especies que deberían estar, ¿no? Las de pastizal también, y puedo capturar carbono, por ejemplo, ¿no? Acceder a mercados de carbono, maximizar mi captura de carbono por hectárea. Va a estar muy interesante, la verdad. ¿Tenés muchas consultas de productores para poder integrar lo que sucede en el ambiente con lo que ellos quieren lograr en cuanto a su producción? Y es algo, es como muy incipiente, ¿no? Hay un montón de curiosidad por parte de los productores para saber qué pasa, qué se debería hacer, pero hay un montón de preguntas que todavía no las podemos contestar, o sea, porque estamos en una etapa de experimentación, ¿no? Por ejemplo, acá dejamos 2 hectáreas sin vacas y sin arar por un tiempo determinado para tratar de ver cómo la evolución es, cómo se va colonizando por aves, qué pasa, si le meto vacas de vuelta, qué pasa. Estamos midiendo esto de cómo influencia, cómo afecta a la biota nativa incorporar pinos a una densidad determinada. Hay un montón de cuestiones que lamentablemente, que preguntas de manejo que todavía estamos en una etapa muy inicial, pero de a poco se empieza a tener información, como por ejemplo ya ahora hace poquito se midió cuánto capturan de carbono en el suelo un pastizal manejado holísticamente, que son preguntas que todo el mundo quiere saber, como para poder tomar una decisión si me vuelco hacia un manejo o hacia otro, ¿no? Y está bueno que de a poquito se va generando esa información y eventualmente vamos a poder tener, al menos para una zona determinada, una especie de manual de la producción amigable con la naturaleza. Bueno, ese sería el objetivo entonces. ¿Y de cuánto es aproximadamente la captura? En la estancia que se midió en Corrientes están cerca de las 2.4 toneladas de carbono por hectárea. En el suelo sería, ¿no? Es carbono que se almacena en el suelo, porque ahora lo van a explicar bastante bien, calculo, pero cuando crece el pasto captura carbono de la atmósfera y cuando viene la vaca y se lo come, las raíces se liberan, ¿no? Porque más o menos tienen ese equivalente la masa aérea con la que está bajo tierra. Entonces cuando las vacas se comen la parte de la hoja que está sobre el suelo, las raíces se liberan y se almacenan en la tierra y eso genera una captura de carbono neta, ¿no? Entonces en ciertos modelos no solo se ve que la vaca o la ganadería no es la que emite carbono, sino en el balance total, cuando uno ve lo que se emite versus lo que se captura, da negativo, ¿no? Como que están capturando carbono en el suelo. Eso hasta ahora se pudo probar hace muy poquitito eso. Bueno, y para cerrar me gustaría saber 2 cuestiones. Por un lado, la importancia de que los jóvenes estén al tanto con todas estas terminologías, con estos temas vinculados a la sustentabilidad y al futuro de la producción, que también lo reclaman la Unión Europea y tantos países. Y por otra parte, como biólogo, ¿qué objetivos tendrías o qué te gustaría que se pueda lograr en esta región? Bueno, para mí es genial que estén los chicos, los más jóvenes, porque son los que eventualmente van a direccionar los modelos productivos del futuro, ¿no? De Argentina. Y lo que se está viendo es que el mundo empieza de a poquito, primero pidió cosas orgánicas, ¿no? El mundo empezó a decir, bueno, no quiero más que se haga con agrotóxicos, quiero que sea orgánico. Ahora subieron la apuesta, ¿no? Están diciendo, bueno, no solo quiero que sea orgánica, sino que quiero que sea amigable con el ambiente, con la biodiversidad del lugar. Hace poquito la Unión Europea prohibió la carne que viene de áreas deforestadas del Amazonas, no nos van a comprar más en Brasil. Entonces está mostrando un camino que van a seguir y eventualmente habrá empezado Europa, después seguirán otros países del primer mundo, pero eventualmente incluso el argentino va a empezar a decir, yo quiero algo que sea amigable con el ambiente, no es lo que se viene. El mundo está empezando a darse cuenta que no solo es producir y que el mundo estamos todos en el mismo barco y que nos tenemos que cuidar entre todos porque nos terminamos beneficiando nosotros. Así yo como biólogo me gustaría que, como conservacionista también, que estos modelos que son realmente amigables con el ambiente se empiecen a expandir por Argentina, ¿no? Por la zona, que
que existan al menos incentivos económicos, tanto del Estado como del mercado, que le permita al productor que realmente quiere hacer las cosas bien, que quiere conservar y que quiere hacer un manejo de la ganadería integrado con el pastizal natural, que tenga un rédito económico para que se sienta atraído a hacerlo, ¿no? Porque a veces, por más buena voluntad que tenga el productor, el mercado, las ganancias lo van guiando hacia lo que puede o no puede hacer, ¿no? Entonces sería bueno que exista la opción de que el buen manejo que preserve biodiversidad sea una alternativa rentable, ¿no? Tanto para un gran productor como para un pequeño productor. Y nos vamos a Salta por la crisis de gasoil, que no es en el único lugar, pero sí está la respuesta de Martín de los Ríos, el ministro de Producción, sobre las gestiones que llevan adelante. Toda esa complejidad la venimos trabajando con el presidente de YPF, Pablo González, que es la operadora mayoritaria, sobre todo en nuestra provincia, con más del 65% de abastecimiento de surtidor, con la gente de Refinor, que representan alrededor del 17-18% del abastecimiento en la provincia, con los operadores privados, que representan entre un 8 y un 9%, Action y Shell, y con este desordenado pero real aumento de precios que hubo hace una semana, 15 días, confiamos más compromisos de importación que asumieron los privados, más logística de distribución de combustible que ya se reinició porque se había quebrado también justamente por falta de combustible, ¿no? Los camiones transportistas no querían venir al norte porque no sabían si iban a conseguir combustible y no querían ir trayendo combustible, entonces se armaba ahí un círculo vicioso muy negativo. Insisto, creemos, y es lo que conversamos acá por gestión del intendente que agradezco, que organizó esta reunión tan fructífera, que en los próximos 4, 5, 7, 10 días tendría que verse, no sé si totalmente normalizado, pero mucho más en orden el abastecimiento de combustible. Las dramáticas consecuencias que podría llegar a tener la no solución del abastecimiento de gasoil. Claramente la aflicción la compartimos y nosotros la compartimos desde marzo, abril, que estamos ya gestionando y tratando de que esto no pase, que finalmente está pasando. Así que insisto, ese diagnóstico es por todo conocido, las gestiones son las 24 horas para lograr que esto se solucione. El compromiso de los organismos competentes, hablo de la Secretaría de Energía de la Nación, Darío Martínez, el secretario, de YPF, de priorizar el suministro y el transporte al norte, de Refinor, que tiene una refinería aquí en Campo Durán, que también estamos acompañando en gestiones para que no le falte gas, para que no le falte crudo, el compromiso de los operadores privados, insisto, que también algunos tienen yacimiento como Pan American Energy en Salta, es de que esto se solucione y por eso me animo a soñar con que en los próximos 4, 5, 6, 7 días tendría que estar resuelto. Decía que el colega, en conclusión, la otra parte, los productores, legisladores, ¿con qué sensación entonces se retiran de esta reunión? Entiendo que hasta que el problema no esté solucionado es la misma sensación que tenemos todos, ¿no? De preocupación, de angustia, pero siempre es bueno conversar, sacarnos dudas, contribuir. Acá hubo también críticas muy constructivas a la comunicación, a la información, a la periodicidad de las reuniones en territorio, que yo soy un permanente impulsor de eso y tienen absolutamente toda la razón. Y entiendo que por lo menos informado uno está un poquito más tranquilo del todo estaremos cuando uno vea en los surtidores que el combustible dejó de faltar. Ahora, ministro, ¿este compromiso es de YPF únicamente o de la privada también porque tenemos Refinor y Action? Es esencialmente del organismo competente que maneja, coordina el mercado de los combustibles en la República Argentina, que es la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, quien a su vez comprometió y coaccionó seria y ciertamente a todas las operadoras, donde YPF es la hermana mayor, pero no nos olvidemos que también es una sociedad anónima con mayoría de participación estatal, pero sociedad anónima al fin, donde también todos, incluyendo las privadas 100%, incluyendo YPF, que es público-privada, incluyendo Refinor, cuyo socio mayoritario es YPF, todos suscribieron el compromiso de importar el faltante y de que esto se normalice cuanto antes. No puede faltar combustible en Argentina, en un país que necesita producir y exportar lo que produce, y
cuya única salida honrosa para todos los argentinos es producir más, no puede faltarnos el gasoil. Cebada proyectan otra cosecha récord. Estamos hablando de lo que tiene que ver con el 8,3% más de superficie sembrada y eso termina de concretar la proyección, impulsada por una mejora relación en la ecuación insumo-producto en un contexto de precios históricamente altos y por la potencial disminución en la superficie con trigo. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que la superficie sembrada crecerá, como reza el título, 8,3%. Estamos hablando de 1.300.000 hectáreas. De ese total, 100.000 hectáreas de cebada durante la campaña previa fueron destinadas al cultivo de trigo. De concretarse esta proyección, el crecimiento del área implantada con este cereal crecerá 44%, equivalente a 400.000 hectáreas más que 900.000 sembradas en 2020-2021. SENASA y las actividades de la Comisión Nacional de Bienestar Animal. El bienestar animal es una ciencia compleja que abarca un montón de aristas, tanto desde el punto de vista ético, legal y científico. La definición de la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, que habla de que el bienestar animal es el estado en el que un animal vive y muere, ¿sí? Entonces tenemos que abarcar un montón de cuestiones desde que nace ese animal, como estamos hablando de producción pecuaria, estamos hablando de todos los factores que involucran a la producción primaria, el transporte, que es uno de los momentos más críticos en la vida de un animal de producción, e incluyendo la faena, hasta que puede convertirse en un producto. Para esto también hay un montón de otras cuestiones, como hablar de bienestar animal en bovinos que son para tambo o cualquier otra especie que es para tambo, producción porcina, producción aviar. En sí, lo que estamos trabajando del programa de bienestar animal dependiente de la Dirección de Planificación y Estrategia de Sanidad Animal, son todas las cuestiones que tienen que ver con esto, con el bienestar animal en especies pecuarias, que hoy por hoy se convierte en una barrera arancelaria para poder comerciar con otros países e incluso también dentro del país. Hoy por hoy, con la resolución 542 del 2021, se crea esta Comisión Nacional de Bienestar en Especies Pecuarias, que justamente se trata de tomar de un modo transversal el estudio de las problemáticas del bienestar animal. ¿Qué quiere decir esto? Que involucra todas las especies. Por resolución, la comisión se reúne cada 3 meses, ahora tuvimos la primera reunión ya, salvo que haya un evento extraordinario en el que se necesite reunir ya a todos los representantes de esta mesa, y de allí pueden salir las problemáticas que después van a salir siendo trabajadas en las distintas subcomisiones, que justamente eran los que antes eran los grupos de trabajo, ahora quedaron como subcomisiones. Así está trabajando la subcomisión de aves, la subcomisión de porcinos, que está desarrollando lo que en un futuro cercano va a ser una resolución de bienestar animal específico de porcinos, pero esto son cosas que no salen de SENASA, o sea, si bien SENASA hace la propuesta, pero se debate y se revisa y se reciben aportes de distintas instituciones que están en los distintos ámbitos que involucran la cadena productiva, ya sea producción primaria, transporte, faena, involucra tanto al pequeño productor como al gran productor, al de agricultura familiar. Tratamos de hacerlo de un modo bien integral. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 625 millones de pesos. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Jornada Campo del IPCBA en Tres Arroyos, Buenos Aires. Ganadería en campos agrícolas. Jueves 9 de junio. Establecimiento La Paz. Ruta Provincial 73 a 27 kilómetros dirección a Claromecó. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 625 millones de pesos. Estamos de vuelta desde Chacra Televisión para darte noticias que se basan, por supuesto, en el análisis, en los hechos, en la demostración. En este caso económica, los ingresos ingresados por exportaciones de maíz entre marzo y abril son récord histórico. El maíz argentino da señales de un empuje dentro del entramado productivo de nuestro país y esto fue publicado por el INDEC. Estamos hablando a lo que en abril, respecto a los granos amarillos al exterior produjo un equivalente de 1.000 millones de ingresos de dólares, claro que sí, y corresponde también a lo que se emparenta después con lo que es la exportación de las 4 millones de toneladas, con lo cual el citado bimestre de abril y de marzo cerró con despachos finales de 7 millones de toneladas. Es un volumen que supera al anterior, a la cosecha anterior, al periodo 2020-2021. En este contexto internacional, que si bien está dando la siembra del maíz y la de soja también en Estados Unidos, se está sembrando, el volumen de ventas al exterior ya oficializado de la cosecha norteamericana 2022-2023 se mantiene en niveles muy elevados históricamente. Y en este sentido, el principal destacado es la soja, con casi 11 millones de toneladas que supera todos los registros previos para esta misma altura del año. Novedades que eran hasta el momento una predicción basada en análisis y ahora el estudio de los hechos. Récord de ingreso de divisas. Seguimos avanzando con la información y comenzamos a recorrer el mundo en este resumen de noticias. Tras décadas de guerra e insurgencia, Irak se enfrenta a otro gran reto, la grave escasez de agua provocada por el cambio climático. Se trata de una cuestión muy sensible para Irak y sus 41 millones de habitantes, que sienten los efectos a diario, desde el agotamiento de los ríos hasta una rápida desertificación y tormentas de arena más intensas. Ahora mismo mi familia y yo no sabemos cómo seguir viviendo. No tenemos trabajo ni salario. ¿Dónde podemos ir? El Estado no nos ayuda con el problema del agua. Tenemos una sequía y probablemente no podremos plantar el año que viene. Este año hemos plantado el 25%. No podremos plantar nada el año que viene si las cosas no cambian. En años anteriores las cosechas llegaban a 5 millones de toneladas de trigo necesarias para la autosuficiencia del país, pero con la actual sequía el Ministerio de Agricultura señala que Irak se verá obligado a importar, ya que apenas se estima cultivar entre 2,5 millones y 3 millones de toneladas de trigo. Las lluvias que han caído durante el primer semestre en Chile son buenas noticias, pero insuficientes, advirtió el ministro de Obras Públicas de Chile, MOP Juan Carlos García, en medio de la escasez hídrica y sequía que azota al país sudamericano.
La lluvia de un día, ni siquiera la lluvia de un mes, va a paliar la crisis hídrica que tenemos en el país. Tenemos una sequía de 13 años y vamos a seguir haciendo un seguimiento respecto a la situación actual. El ministro también señaló que las comunidades que no están conectadas a red sanitaria sino al agua potable rural lo están pasando mal, por lo que aseveró que están acelerando inversiones en zona centro para un acceso digno al agua potable. En el balance, García precisó que entre las regiones de Coquimbo a Maule, en la zona norte y centro-sur del país, las precipitaciones están bajo registros de abril de 2021 y del Maule al sur, las lluvias levemente fueron superiores. También señaló que a abril de 2022, el país registra un superávit de 13% en los 25 embalses ubicados en 9 regiones del país frente al mismo mes de 2021. Sin embargo, lamentó que el agua embalsada este año llega a 60% del promedio histórico. En tanto, según los registros del MOP, en los últimos 4 años, la menor cantidad de lluvias en la región metropolitana, donde viven más de 7 millones de personas, se registra en 2019 con 82 milímetros de agua. En esta línea, 2019 se posicionó como el tercer año con menos precipitaciones en la región metropolitana desde que el país tiene registro. Seguimos recorriendo el mundo y ahora en Grecia, la isla Tilos, porque reciclan más del 80% de su basura. Tilos es una remota isla en el sureste del mar Egeo. Lejos de la Grecia peninsular, su autosuficiencia es tanto necesidad como motivo de orgullo. El vertedero de la isla está cerrado, gracias en parte a una nueva iniciativa con la que se recicla más del 80% de la basura. La compañía griega Polygreen es la responsable. Conseguimos que ningún residuo llegue al vertedero. Por eso podemos decir que esta es una isla de cero residuos y estamos muy orgullosos de ello. A finales del año pasado, Tilos puso en marcha un sistema de recogida de basura. Los vecinos recibieron kits de reciclaje y se les pidió limpiar y separar la basura doméstica. El proyecto prosperó y ahora el vertedero ha dado paso a una planta de reciclaje que procesa unas 2 toneladas de residuos semanales. La mayor parte es totalmente reciclada. Siempre hay gente que se opone a las novedades, pero creo que en el futuro entenderán cómo esto resulta beneficioso para la isla y su población. Tilos se encuentra a 15 horas en ferry del territorio peninsular. Esa distancia hace que las iniciativas de energía sustentable sean atractivas y cuenten con el beneplácito de sus 500 habitantes permanentes. Así, un acumulador almacena la energía generada por una turbina eólica y un parque solar. El proyecto energético fue la culminación de muchos años de esfuerzos. Fue algo muy grande, muy potente, tuvo una generosa financiación e hizo que nuestra isla se convirtiera en la primera isla energéticamente independiente, así como la primera isla verde del Mediterráneo. Tilos espera recibir unos 30,000 visitantes tan solo este verano. Las abejas, guardianas de la seguridad alimentaria, esa responsabilidad tienen y esa importancia, porque ellas polinizan a las flores, a todo lo que crece en el suelo y son claves en el ecosistema. ¿Qué hace en Israel una emergente empresa tecnológica? Diseñó la colmena robotizada que controla la vida de la abeja para evitar lo que son las muertes y en este caso la duplicación. Cuando una abeja pierde su vida, así sucesivamente. Lo que busca esta máquina robotizada, esta colmena finamente controlada, es protegerlas y darle más tiempo de vida. Una solución tecnológica para preservar a las abejas en Israel. En una comunidad agrícola de Galilea, la empresa emergente Beewise ha construido colmenas robotizadas que vigilan las 24 horas a estas grandes polinizadoras y permiten reducir su mortalidad. Esta instalación alberga 24 colmenas. Para las abejas es como una colmena normal.
pero los apicultores pueden recoger a distancia mucha información sobre el estado de la colmena y en tiempo real. El contenedor llamado Bee-Home está gestionado por un robot colocado en su interior, que vigila a los insectos, controla su hábitat y se ocupa de sus cuidados. Si hay problemas, alerta al apicultor mediante una aplicación, y este puede decidir si intervenir a distancia desde su computadora o acudir en persona. El robot es una herramienta para los apicultores, pero no lo sustituye. Es una herramienta para que los apicultores trabajen de forma más eficiente y adecuada por las abejas. La colmena, que funciona con energía solar, puede regular también la temperatura, eliminar los ruidos y extraer la miel gracias a una licuadora integrada. A partir de finales de mayo, la empresa podrá empezar a producir lo que, según su directora de operaciones, será la primera miel del mundo fabricada con inteligencia artificial. Las abejas forman una base fundamental dentro de la agricultura. Son críticas para la agricultura. Sin abejas no habría fruta. El 75% de lo que comemos, bebemos y vestimos es polinizado por las abejas. Y las abejas están muriendo en todo el mundo. Más del 30% de las colonias mueren cada año. Un centenar de estas abejas robotizadas han sido instaladas en Israel y otra decena en Estados Unidos. El plan de BeeWise es entrar en el mercado europeo en un par de años. Desde Alemania, Deutsche Welle hizo el registro del trabajo de científicas argentinas en nuestro querido norte argentino también, que censan viviendas rurales en búsquedas de vinchucas. Integrantes del Laboratorio de Ecoepidemiología de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo de Investigaciones Científicas de Argentina censan 1.600 viviendas rurales de Pampa del Indio, en el norte del país. Evalúan si hay vinchucas, el insecto transmisor del Chagas. Esta enfermedad afecta a 1,5 millones de argentinos y puede atacar al corazón y al sistema digestivo. El Chagas es la principal endemia en nuestro país, pero no solamente ocurre en nuestro país, sino que es la principal enfermedad parasitaria en toda Latinoamérica cuando la evaluamos en función de la discapacidad que, digamos, la carga de enfermedad que produce. El técnico Martín Hidalgo busca vinchucas en la casa de los Acevedo. No encuentra nada en la casa, pero sí halla una en los corrales. La bióloga Victoria Cardinal la guarda para analizarla. El agricultor Miguel Acevedo llevaba años sin ver una vinchuca. En 2007, el laboratorio de ecoepidemiología halló las transmisoras del Chagas en 25% de las casas rurales de Pampa del Indio. Las rociaron con insecticida. Para 2016, solo habían menos del 1%. En esta zona se disminuyó mucho. No, es escaso de que encuentre una vinchuca. Miguel advierte sobre la discriminación laboral contra los infectados. En una fábrica, cuando es riguroso, el que tiene mal de Chagas no lo toma. La recorrida sigue por la finca que cuidan Darío Díez y Marisela Blanco. Allí también encuentran vinchucas en los corrales, no en la casa. Pero Marisela, de 34 años, tiene Chagas. Lo descubrió cuando se hizo un análisis por su primer embarazo. Me agarró así como que no podía dormir, como que me faltaba aire, parece. Me agarraba media red así del cuerpo, como calambre. Todo eso. Ahí recién yo me empecé a preocuparme. Y ahí me mandaron a hacer tratamiento. Sus 2 hijas acaban de testearse y no están infectadas. En este caso no hubo transmisión congénita y también ha funcionado el control de la vinchuca. Precisamente a esto apunta una ley que el Congreso de Argentina votó hace 15 años, pero cuya reglamentación, clave para el presupuesto, entró en vigencia el mes pasado. Falta que se cumpla el diagnóstico para muchas embarazadas, para muchos recién nacidos de madres infectadas. Es decir, mejorar todo ese acceso, que todo eso está contemplado en la ley de Chagas, justamente, y trabajar fuerte en educación
que es otra de las aristas que contempla la ley de Chagas. El Laboratorio de Ecoepidemiología fue una de las instituciones que abogó por la reglamentación de una ley que ahora deberá aplicarse. Y Deutsche Welle regionalmente también visitó a Chile porque los habitantes de Atacama denuncian de alguna manera la interrupción del suministro de agua por la explotación de litio. Grande en las afueras de San Pedro de Atacama, en el norte de Chile. El desierto está cambiando. Junto a otras 30 personas, Armando Condori hoy cultiva ajo y alfalfa en estas tierras, un proyecto vinculado al litio. Para nosotros no, el litio es importante porque tiene un valor y de ese valor las comunidades son, yo creo que el 50% dueñas de ese salar, porque no es del gobierno nomás y tiene que aportarse para acá a las comunidades. El agua de riego se recolecta mediante bombas que aportó SQM, una de las mayores mineras de litio del mundo que extrae aquí el mineral. El litio para nosotros es una fuente natural que tenemos. A través de ello nosotros nos estamos beneficiando también, ya que hemos recibido recursos para inyectar acá en nuestra localidad. La empresa llegó a un acuerdo con una veintena de comunidades indígenas que hoy reciben apoyo económico, pero otras temen que se agote el agua y critican la extracción de los recursos naturales. Para los habitantes de Atacama, el salar de Atacama es una zona de equilibrio ecológico. Lamentablemente, con el extractivismo y la minería del litio, este equilibrio se está alterando, llevándonos a ser una zona de sacrificio. Por eso somos una zona rica en cultura, en tradiciones, en paisajes, pero lamentablemente estamos malditos por el extractivismo y la extracción de salmuera y litio de nuestros salares. Extraer el litio requiere de grandes cantidades de agua. El mineral no metálico se obtiene mediante un sistema químico de decantación en piscinas y evaporación bajo el sol, separando así los diversos componentes de la salmuera sacada del suelo. Para minimizar el impacto ambiental, se hacen monitoreos del agua y del salar. Pero el mundo se está desarrollando en múltiples direcciones, pero sí tenemos que en el corto y en el mediano plazo las soluciones que basan la electromovilidad en las baterías de litio son fundamentales para poder ir a hacer el cambio que necesitamos en corto plazo para combatir el cambio climático. Vamos a poner nuestros mejores esfuerzos en hacer los productos que lleguemos más allá en la cadena, haciendo el seguimiento de lo que es la electromovilidad y por supuesto de la manera más sostenible posible. SQM presentó en 2022 un plan para reducir el uso de agua y salmueras. A la presión de las comunidades locales se suma la ley alemana de cadena de suministro y la propuesta de directiva europea sobre economía sostenible. Estas establecen normas de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente en la producción de insumos, también para las empresas extranjeras proveedoras de materias primas. Los vecinos de Río Grande exigen además que alguna parte de los beneficios del litio quede en la zona donde se extrae el llamado oro blanco. Sí, realmente sí tienen que dar la vuelta de mano porque ya llevan años y las comunidades se estaban quedando así nomás. El salar, el litio es de las comunidades. Bueno, el futuro ya sabemos que es el litio, ya es un recurso que ya está en el boom ahora, así que para mí es importante ya que a través de ello nosotros nos beneficiamos. Pero mientras crece tanto el precio como la demanda de litio, no se descartan conflictos con otras comunidades del salar de Atacama, que exigen respetar sus territorios y ser también parte de los beneficios de la explotación. Bayer en Rojas, dice, presente con el establecimiento de María Eugenia, que son más de 23 hectáreas, donde producen más de 3.600.000 bolsas de maíz anualmente. Vamos a escuchar a Matías Marcantonio, que él, como representante de Bayer Cono Sur, nos cuenta los detalles de lo que es estar ahí, adentro, trabajando desde María Eugenia. Bueno, si uno visita
nuestra planta en María Eugenia es un ejemplo vivo, concreto de digitalización, innovación y sustentabilidad. Yo creo que las cosas más concretas uno puede verlas en cómo hemos intentado integrar distintas fuentes de información en nuestros centros de inteligencia. Hoy contamos con centro de inteligencia a campo, donde monitoreamos punta a punta todo lo que hacemos a lo largo del ancho del país en nuestro campo, desde Salta, Necochea, San Luis hasta Entre Ríos. Podemos tener un pleno control de las actividades y luego con 2 centros de inteligencia dentro de la planta, en conexión los 3 son un aprendizaje continuo del valor que la digitalización nos trae. Y bueno, es tal vez uno de los grandes ejemplos en lo que tiene que ver con innovación y digitalización. Y sustentabilidad, bueno, una serie de proyectos desde cosas muy simbólicas y chiquitas hasta otros ejemplos más grandes y aspiracionales, como ser 100% energías renovables en nuestra planta a través de la generación de bioenergía, un beneficio no solo para nuestro site, sino para todos los sites en Argentina de Bayer. Así que bueno, estamos apostando fuerte siempre con ejemplos concretos. En términos de volumen, ¿cuál es la capacidad productiva que hoy tiene? ¿Cuál es la proyección? Y por otra parte, ¿cuánto representa de la producción nacional de la semilla de maíz? Hoy Bayer está incrementando su capacidad a unas 4 millones de bolsas de maíz, capacidad propia, además de terceros. Y en suma, si consideramos las marcas propias de Bayer y licenciatarios, eso equivale a decir que más de la mitad del maíz que se siembra en Argentina y la región provienen internamente de esta fábrica, lo cual para todos es un motivo de orgullo enorme. Sabemos que el productor cuenta con casi una capacidad ilimitada de información, sin embargo la sistematización no es sencilla. A través de FieldView también hay una interacción con el productor y con la empresa, pero ¿qué relación tiene con la planta? Bueno, justamente eso, ¿no? La posibilidad de tener un diálogo común con herramientas que se puedan conectar y conversar. FieldView es un excelente ejemplo. Cada vez que agricultores, clientes nos visitan en nuestra planta y podemos conversar de cuál es el uso, cuál es el aprovechamiento que nuestros agricultores están haciendo en sus campos y nuestras operaciones internas están haciendo en nuestros propios campos, son conversaciones de muchísimo aprendizaje mutuo, ¿sí? Es una charla donde nos potenciamos el uno al otro. Y de la misma manera que lo vemos con FieldView, lo vemos con otras actividades, pro carbono, cultivos de cobertura, riego sustentable, o sea, toda una serie de actividades que esta relación de largo plazo, esta confianza que tenemos con clientes y agricultores, hacen que los diálogos sean mucho más enriquecedores. ¿Cuál es el proceso desde el inicio hasta el final en esta planta? Bueno, todo inicia con producción de semilla híbrida de maíz a campo. Nuestro departamento de investigación genera nuevos híbridos, que son los que se traducen en más valor para nuestros clientes. Nuestra responsabilidad es llevar eso a un volumen industrial y comercial. Para eso sembramos campos de producción de semilla híbrida en 15 localidades a lo largo de Argentina. Materia prima que recibimos en esta planta en formato de semilla de maíz en espiga. Eso sigue todo un proceso muy metódico que abarca desde el secado, el desgrane, la clasificación en distintos tamaños, el curado, el embolse, todo con procesos muy rigurosos de control de calidad para siempre asegurar que esa confianza que el cliente que compra Decal, La Tijereta, Bayer como marca al final del día, siempre se respete esa confianza, esa expectativa que vino a buscar cuando nos conecta. Hay algunas cuestiones que la sociedad pide a gritos, la sustentabilidad de la que ya conversamos y la otra, la inclusión. Y en ese marco ustedes tienen un programa sobre el cual conversamos aquí, que se inició con 100 mujeres. Cuéntenos al respecto. Bueno, un programa muy interesante. María Eugenia se ubica en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Históricamente hay actividades de planta que eran hechas por varones, ¿sí? Y hace unos 5 años nos desafiamos por qué no comenzar a ingresar mujeres a esos roles, mujeres que sin duda podían estar capacitadas y podían hacer el trabajo muy bien. Se inició con una prueba piloto
de unas 20 mujeres en aquel entonces, lo hicieron estupendamente bien, esa prueba fue creciendo y hoy son un plantel estable de 200 personas propias de la comunidad de Rojas y que son parte del plantel entero que todos los años nos ayudan a producir en forma sustentable todo lo que hacemos en Bayer. Es un aspecto de la inclusión, un ejemplo concreto. Hay otros, ¿sí? Está nuestro trabajo con personas con discapacidad, también tiene que ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con identidad de género, diversidad de género, todo en el marco de entender que es un proceso de aprendizaje para todos. A veces no podemos tener todas las respuestas, sí toda la vocación de construir ese aprendizaje juntos y la verdad que la respuesta del equipo es fantástica. Finalmente, frente a una coyuntura como se planteó inicialmente desde el punto de vista internacional, la Argentina como país proveedor de alimentos tiene un rol central. En ese marco, ¿qué rol tiene Bayer? Un compromiso enorme. Si pensamos que más de la mitad del maíz surge de esta planta, sin duda que nuestro compromiso, por ejemplo, durante la pandemia fue asegurar continuidad de operaciones. Ahora con todo este escenario internacional, de la misma forma y ante un incremento en la demanda muy importante, es siempre asegurar que estamos a la altura de poder abastecer lo que se pide de nosotros. Al final del día, cuando pensamos que el foco de Bayer tiene que ver con salud y alimentación, la semilla de maíz que sale de María Eugenia, el agricultor la transforma en grano y el grano después se transforma en leche, carne, huevos, harina de maíz y tantas otras cosas más que van a la mesa de las personas. Entonces, sin duda que desde Bayer vivimos con un compromiso enorme ese rol que tenemos en Argentina y en la región. Y vamos a Salta como última parada a recorrer las huertas comunitarias. Y bueno, acá en Barrio El Alto estamos trabajando en una huerta comunitaria de un movimiento social, donde participan aproximadamente 7 u 8 familias y bueno, a donde el INTA lo asesora y le da asistencia técnica en diferentes cultivos, principalmente en los kits de semilla. Ellos siembran los kits de semilla del programa Pro Huerta, pero también otras variedades como por ejemplo al ser la batata, frutilla y entre otras variedades que son comunes en la zona. Pero también hay otras necesidades como por ejemplo la rotación de cultivo, cómo combatir las plagas, cómo manejar las plagas para que no tengan una inconveniencia en una pérdida grande. La importancia del INTA en asistir a estas familias, el programa Pro Huerta comienza a articular con las familias a través de una necesidad conjunta que existió. El hecho de realizar la huerta, en sí hay gente con experiencia en sembrar, que bueno, en este grupo particularmente hay personas con muy buena mano y que tienen, aparte, son huerteras de varias temporadas. Tenemos acelga, remolacha, lechuga, espinaca, cebolla, brócoli, toda aquella parte. Y acá estamos por poner alguna otra verdura, no sé, ya estamos viendo qué vamos a poner. Y después pusimos más frutillas que sacamos de acá, de las mismas guías de estas plantas. Y acá tenemos zanahoria y bueno, después las plantas de flores. Sí, nosotros somos 6 mujeres y un hombre que trabajamos acá, somos 7 en total. Nosotros tenemos que venir 2 horas todos los días, así que las chicas que pueden a la mañana lo hacen a la mañana y las que pueden a la tarde. Y yo pongo el horario, le digo qué hora les gustaría a ustedes que nos juntemos, a las 2, dependiendo también del tiempo. Cuando hace mucha calor, siempre ya venimos después de las 5 de la tarde. Y ahora en este tiempo ya estamos viniendo entre las 3 de la tarde, 4, ya estamos acá.
Nada más que estábamos teniendo el problema en el verano, no lo podemos cosechar buena cosecha por el tema que no tenemos la presión de agua. Pero ahora ya estamos por solucionar con el tema del barrio el privado, que nos van a dar el agua ellos. Si no, que no van a dar, si no tenemos que pagarla, pero ya nos dieron el permiso para que podamos tirar el agua para acá. Y feliz Día de la Patria, así como empezamos es como terminamos en este 25 de mayo, te decimos hasta mañana, nos volvemos a encontrar, claro que sí, mañana será otro día.